hicimos la semana pasada, intentamos la semana pasada, que es la edificación de la iglesia. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Ok, gracias. Ok, bien. Estamos hablando de la edificación de la iglesia. Ok, vamos a orar, hermanos, y comenzamos. Señor, gracias te damos por este día y muchas gracias de nuevo por la bendición de estudiar tu palabra. Bendícenos en esta mañana, Padre, por favor, al estudiar estos versículos que tratan sobre la edificación de la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso nos afecta? ¿Cómo eso es importante? Y Padre, ayúdanos. La verdad, esto me ha estado retando mucho estos versículos, en la manera en cómo nos tratamos, en la manera en cómo participamos y especialmente también en la manera en cómo nos llevamos entre otras iglesias, ¿verdad? A veces creo que una iglesia puede llegar a funcionar bien, pero ya a veces en relación con otras es cuando a veces entran en choques y diferentes opiniones. Ayúdanos a ver, Padre, por favor, qué son las cosas importantes. Creo que a veces como iglesias nos estamos debatiendo y luchando y discutiendo cosas que ni tienen importancia. Y las cosas que deberíamos estar hablando y discutiendo, esas no están en nuestra prioridad. Ayúdanos en verdad y permíteme, dame gracia delante de los ojos de mis hermanos para hablar hoy, para enseñar y para explicar bien. Padre, por favor, te lo suplico. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Okay. Bien, hermanos, nada más quiero recordarle. Hermanos, muchas veces de nuevo, cuando pensamos en la iglesia, en la edificación de la iglesia, creo que a veces nos falta de nuevo más un sentido bíblico de lo que eso significa, ¿verdad? De nuevo, hermanos, lo más importante de una iglesia, voy a usar este micrófono. Azu, ¿me ayudas a bajarle al negro? Ok. Lo más importante de una iglesia no es el edificio, ¿ok? Lo más importante, ¿verdad? Y de nuevo, a veces creo que puede haber una tentación en hacer del edificio lo más importante. Lo más importante de la iglesia no son los programas, ¿ok? ¿Verdad? Por ejemplo, si usted se da cuenta, tenemos escuela dominical, tenemos el servicio, los miércoles, cada 3 semanas hay reunión femenil, los miércoles tenemos estudio bíblico, tenemos, por ejemplo, un club bíblico ahí en la colonia Miguel Hidalgo con los niños. A todas esas actividades les llamamos programas. Tenemos clase con los niños, tenemos cuna. A todo eso le llamamos programas. Ahora, hermanos, esos no son los más importantes, ¿ok? Ahora, si usted ha sido muy paciente conmigo, pero por ejemplo en otras iglesias, ¿verdad? Ahí tienen conferencias durante todo el año tienen un montón de conferencias, ¿verdad? Tienen conferencias de misiones, conferencias de matrimonios, conferencias de avivamiento, conferencias de esto, y eso, ¿verdad? Se llaman programas. Ahora, hermanos, los programas no son los más importantes, ¿ok? O sea, no se trata de tener actividades, no se trata de tener programas. Lo más importante en la iglesia son las personas, ¿ok? Lo más importante en la iglesia son las personas. Los programas nos sirven, ¿ok? Los programas son nuestros siervos, no nuestros amos, ¿ok? Y eso debemos entenderlo. O sea, y de nuevo, estoy diciendo todo esto porque yo estoy muy animado con la escuela dominical y los programas, pero esos son nuestros siervos. Y yo no quiero que se conviertan en nuestros amos, ¿ok? Ahora, fíjese, esto es muy fácil. ¿Cómo se puede convertir en un amo? ¿Ok? Cuando a veces estoy más enfocado en el programa, ay, es que las sillas no están bien, ay, es que no hay café, es que no hay refrigerio, es que no sacaron las copias cuando tenían que sacar. Y uno puede llegar de nuevo, hacer del programa y todas las cosas que faltan, ¿verdad? En lugar de siervos, usamos, ¿verdad? Y no es eso, lo más importante son las personas, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el Señor usó esta palabra edificación, que en su sentido más llano tiene que ver con construir algo, ¿verdad? Edificar algo, para hablarnos de lo que necesitamos y de nuestra participación. Ahora, el resultado de todo el estudio, hermanos, de nuevo, la exhortación que yo quiero proponer para hermanos, para todo el estudio que tiene que ver con la edificación es esta.
Es mi responsabilidad participar activamente en y con la iglesia para edificar a otros hermanos con el propósito que la presencia de Dios se haga manifiesta. Hermanos, de nuevo, quiero tornarlo en eso porque queremos, hermanos, mi deseo como pastor es que las horas o minutos que estemos aquí, mucho o poco, lo que sea más importante es que la presencia de Dios. Como mencioné en mi oración, hermanos, todos tenemos semanas diferentes, ¿verdad? Hay semanas que a algunos nos llueve, hay semanas que a algunos nos rellueve, hay algunos que nos graniza, hay otros que nos tiembla, tsunami, y verdad, y todo. O sea, hay algunos que tenemos unas semanas muy relajadas, muy tranquilas. Yo no sé, hermanos, de nuevo, y es mi intención, y es también mi responsabilidad ayudarles y saber y preparar mensajes adecuados, ¿verdad? Pero de nuevo, es muy difícil preparar para un mensaje para todos en las diversas. Pero algo que yo estoy convencido es que si estamos edificando y participando, la presencia de Dios se va a hacer manifiesta y va a darnos lo que necesitamos. Va a darnos lo que necesitamos. Mi deseo, hermanos, es que no salga de esta puerta y usted salga como que, ¿qué aprendiste? ¿Verdad? Como a veces mis hijos, ¿qué aprendiste? ¿Verdad? De la iglesia, no, de la escuela. ¿Qué aprendiste en la escuela? Matemáticas. Al siguiente día, ¿qué aprendiste en la escuela? Matemáticas. ¿Verdad? Que no salga de la iglesia, ¿qué aprendiste? ¿De Dios? Sí, pero ¿qué? ¿Qué aprendemos? ¿Verdad? Y, hermanos, que usted, por ejemplo, si llegamos intranquilos, que tengamos paz, que encontramos consuelo, que encontremos esperanza. Ahora, hermanos, vimos la vez pasada, déjeme avanzar, vimos el bosquejo, ¿verdad? Este es el bosquejo del estudio, ¿verdad? Yo busqué todas las veces que aparecen el verbo, la palabra y las diferentes palabras del Nuevo Testamento en edificar, y esta es la conclusión que pude organizar. La primera es, la iglesia es un templo donde Dios habita y se manifiesta a través del Espíritu Santo. Ok, de nuevo, nosotros somos el templo, Dios habita en nosotros, amén. Por eso le digo, hermanos, de nuevo, y yo sé que comúnmente hablamos del templo pero nos vamos nosotros y Dios se va con nosotros. Y Dios cuida este lugar porque Dios está en todos lados, pero o sea, no es como que dejamos aquí a Dios, ¿verdad? No es como que cerramos las puertas, Señor, ahí nos vemos el próximo domingo o el miércoles. No, Dios va con nosotros. La presencia de Dios está en nosotros, la iglesia es el templo. Ahora, hermanos, segunda cosa, los creyentes participan en la edificación del templo, ¿se acuerda? Y aquí es donde estudiamos 1 Corintios 3, 9 al 17. Hermanos, lo que cada uno contribuye, ¿ok? Puede ser de nuevo, pueden ser piezas de oro o pueden ser piezas que se queman. Y hay un día, hermanos, que nos vamos a presentar delante del Señor. Hermanos, lo que usted haga o usted no haga, un día usted va a presentar, hermanos, de veras, y quiero decir, no es si quiere, un día usted va a presentarse delante del Señor y todo lo que usted hace por el Señor, todo lo que usted hace por el Señor va a ser probado por fuego. Pablo lo ilustra, si lo que hicimos tuvo buenos motivos, ¿verdad? Y un corazón puro, ¿verdad? Puede compararse a oro, piedras preciosas y va a pasar el fuego. Pero que si lo que hicimos tiene motivos incorrectos, motivos ocultos, y no lo hicimos con un corazón puro, eso se va a quemar. Y dice que vamos a sufrir pérdida, ¿ok? Y entonces, ahora, hermanos, y uno podría decir, pero ¿y si no hago nada? Pues, ¿qué vamos a presentar al Señor? ¿Ok? Ahora, es verdad, si se acuerda de la hermana Patti, ¿verdad? Álvarez, ¿verdad? Yo estaba, no llegó hoy, pero que ella preguntó, ¿pero cómo participamos? Esa es la tercera cosa. Los creyentes deben buscar la manera correcta y continua de edificarse uno para con otros, ¿ok? Y ahora aquí quiero de nuevo ver las maneras concretas que Pablo sugiere. No son las únicas, pero son las únicas donde aparece la palabra edificar, ¿ok? Ahora, ¿se acuerda? Trae su bosquejo. Si usted trae su bosquejo, sígame en su bosquejo. Si no trae su bosquejo, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Pero sígame, por favor. Inciso A, por favor. Los creyentes deben buscar la manera. Primero, hermanos, es un error seguir intentando obtener la salvación por la obediencia a los mandatos de Dios o actos
religiosos. Ok, ahora aquí puse los versículos para leerlos juntos, porque de nuevo quiero enfatizar. Esto es de la Nueva Traducción Viviente. Dice la Nueva Traducción Viviente: pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo. Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. Ok, déjenme explicarles ese versículo. Los judíos, quienes fueron los primeros receptores de la salvación, ¿verdad? Hermanos, acuérdense, el Señor Jesucristo vino a los judíos lo rechazaron y por eso la salvación se extendió, ¿verdad? Pero los judíos creyentes que se convirtieron en Cristo, ellos querían que los gentiles ¿verdad?, guardaran la ley. Y entonces, ¿verdad?, hubo esta discusión porque, hermanos, la ley era muy pesada y guardar todos. Imagínense, hermanos, los judíos querían que ya no comiéramos carnitas. Hermanos, no íbamos a comer cochi, pues. Entonces, Pablo está diciendo, supongamos que intentamos ser declarados por fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley, que es lo que querían los judíos. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? O sea, que creer en Cristo y no guardar la ley nos hace pecar. Por supuesto que no. Ahora, mire por favor estas palabras. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, la misma ley me condenó. Hermanos, hay que tener cuidado. Hermanos, déjenme decir esto. Debe ser nuestro deseo agradar a Dios y vivir a Dios en obediencia. Pero nuestra obediencia, hermanos, no. Ok, pero era para que se despertaran, pues. Hermanos, pero nuestra obediencia, hermanos, no mueve el amor de Dios. El amor de Dios es perfecto. Nuestra aceptación delante de Dios es perfecto. ¿Ok? Nuestra obediencia no va a cambiar. Aprendimos, no sé usted, yo, capítulo 2, no mueve nuestra relación. Afecta nuestra comunión, pero no afecta nuestra relación. Ahora, mire lo que dice Pablo. Así que yo morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir con todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Y luego mire la última. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo, ¿qué? Muriera. Hermanos, no necesitamos hacer algo para salvarnos. Eso es por gracia y por fe en Cristo. Y no me voy a cansar de repetirlo. Hermanos, usted no va a ser salvo viniendo a la iglesia. Usted no va a ser salvo leyendo la Biblia, orando. Solamente por Cristo uno puede ser salvo. Y ahora, aquí, ¿dónde aparece la palabra aquí? Soy un pecador si vuelvo a construir. Hermanos, de nuevo, es un error seguir intentando obtener la salvación por la obediencia a los mandatos de Dios o actos religiosos. Ok, inciso B, si trae su bosquejo, debemos mantenernos en el amor de Dios. Judas 20 dice así: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia, hermanos, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ok, ahora, quise señalar este versículo. En rojo está el mandato. Judas nos dice, este es el mandato de Judas: conservaos en el amor de Dios. Ahora, uno está, a ver. O sea, no que, a ver, hermano Josué, no que el amor de Dios es perfecto y que no se mueve y todo eso, sí. Pero aquí Judas está diciendo, ¿verdad?, que nos mantenemos en ese amor. No es como que el amor de Dios cambie, pero nosotros nos mantenemos en el amor de Dios haciendo tres cosas: edificándonos,
sobre nuestra fe, orando en el Espíritu Santo y ¿qué? Esperando la misericordia. O sea, en ese amor nosotros tenemos responsabilidad. Es nuestra responsabilidad conservarnos en ese amor inmutable de Dios, inmutable de Dios. Ahora, aquí está un detalle muy específico y concreto. Debemos buscar edificarnos, hermanos, en aquellas cosas que la Biblia no prohíbe ni manda y que los creyentes juzgamos de diferente manera. Y hay un ejemplo concreto que el apóstol Pablo tiene. ¿Ok? ¿Cuál es el ejemplo concreto que el apóstol tiene? El asunto de la comida. ¿Ok? Ahora, de nuevo, voy a leer y después... ok. El primer versículo donde aparece esto dice, el amor edifica más que nuestro conocimiento teológico. Mire por favor lo que dice este versículo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Ok, hermanos, quiero que entiendas bien este versículo, porque esto es clave para la vida cristiana. El conocimiento envanece, pero el amor. Ok, el conocimiento envanece. Hermanos, aquí no importa. Y luego dice aquí, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Aquí, hermanos, no debemos medir nuestra madurez y conocimiento cristiano en cuanto a, yo soy bien especial al Señor. ¿No ven todas las frases que tomo? ¿Si alguno qué? Ama a Dios. Ahora, aquí está el asunto que estaba pasando. Déjenme, voy a poner tantito la luz. Lo que tiene aquí en esta foto es más o menos una reconstrucción de lo que era Corintio. Vamos a estar en ese pasaje. En Corintio, en la ciudad de Corintios, ¿verdad? Había una zona muy especial, esta zona del medio, ¿verdad? Que se le llamaba la Agora. La Agora, hermanos, era donde se llevaba básicamente la actividad de toda la ciudad. Y en la Agora tenía, ¿verdad? Muchas, principalmente la Agora tenía que era un mercado. Pero también al lado del mercado había edificios políticos, ¿verdad? Donde se hacían, ¿verdad? Cosas políticas, ¿verdad? Pero también había algunos templos de adoración. ¿Okay? Entonces, la Agora era un punto muy importante para el pueblo, ¿verdad? El pueblo iba a la Agora y compraba, ahí hacía asuntos religiosos, aún también hacía asuntos políticos, todo en la Agora. Pues más o menos es como un vocalito. Ahora, lo que Pablo va a empezar a decir es que los hermanos se estaban convirtiendo y a veces en un templo pues hacían sacrificios y cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se sacrificaban a Zeus o vamos a decir que sacrificaban a Zeus y entonces pues lo que hacían en la hora pues ya sacrificaban el animal y había que empezaban a hacer pues a repartir la comida. Entonces pues ahí estaban los cristianos en el mercado y se escuchaba, ¡hey! Ya están repartiendo la comida de Zeus. Pues los cristianos ya saben, pues vamos, pues comida gratis, hermanos. Y entonces iban y agarraban la comida. Entonces, pero otros cristianos que se habían convertido de la adoración a Zeus los veían. Dios, usted iba a comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Es posible? Pero nosotros ya no tenían ningún problema, ¿verdad? Pero otros sí les afectaba. ¿Por qué? Porque ellos eran paganos, ellos adoraban antes, ellos estaban ahí. ¿Okay? Ahora, mire lo que Pablo dice. Entonces, le estoy presentando todo este asunto, ¿verdad? Ahora, Pablo les dice, hay algunos, los que iban y comían y se formaban y todo, dice, ellos, ¿verdad? Mucho en su mente, pues los ídolos no son nada, solamente existe un Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Ningún Zeus, ellos no
Dice Pablo. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son ¿qué? Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada por si lo... Ok, y esto es lo que Pablo quiere dejar bien claro, hermanos. Hay ciertas acciones que no son en sí mismas ni buenas ni malas. ¿Cuál era la acción aquí en el asunto? La comida, ¿ok? La acción, o sea, la carne en sí misma, la acción no era mala en sí mismo. No, usted no estaba diciendo yo, ay, es que es pecado comer. No, sino lo que involucraba, ¿ok? Y mire el siguiente, Pablo continúa. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Mire versículo 10. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Mire lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Los que comían, pues como le habían llegado a la reflexión, no, los ídolos, no pasa nada, tú entras y comes, y le dice, tú, si otros te ven con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, y ya le expliqué lo que pasaba. O sea, no es como que entraban, ni adoraban, ni adoraban, no, la adora sí era, la adora un lugar público, ¿ok? Entonces, así, versículo 11, que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil, porque en Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. ¿Okay? Hermanos, y eso es muy importante. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Y es lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Verdad? Los hermanos les estaban diciendo, ay, miren, ya ustedes que se convirtieron, ya maduren, crezcan. No pasa nada. Yo sé que ustedes andan ahí, participar y cooperar y hacer todos esos detalles, pero ya no son nada. Esos ídolos no son nada. Nosotros ahora salimos a ver, vénganse, vamos, es más, miren, hasta ahorita ya para la cosa mejor la carne, vénganse, vamos. Estaban alentándonos. ¿Ok? Dice, no. Porque para ellos estaba mal. Para ellos estaba mal. Y estamos empujando a eso. Está mal. Y Pablo, mire, ahora, hermano, mire la decisión de Pablo. Mire su ejemplo, dice, por tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente, hermanos, qué medida estricta la que está tomando Pablo, ¿ok? ¿Qué medida estricta? Ahora no está diciendo que Pablo nunca volvió a comer carne, no, está diciendo, hermanos, una medida estricta. Ahora, ¿por qué está haciendo eso? ¿Porque la carne es mala? ¿Por qué es adoración a ídolos? ¿Por qué? Por los hermanos. Porque quiere edificar a los hermanos. Porque quiere amar ¿qué? Los hermanos. ¿Ok? Si no lo veían, sí podía. Ahí vamos, ahí vamos. Todavía no termino. ¿Ok? Ahora, el mismo asunto ahora todo eso es en 1 Corintios 8. El mismo asunto, hermanos, aparece en Romanos 14. Y ese
¿Se acuerda? Ese es el capítulo que nos toca estudiar a nosotros. Y hay una exhortación en capítulo 14, dice versículo 19, debemos seguir, la idea es, debemos seguir lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Dice este versículo Romanos 14, 19, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos ¿qué? Unos a otros. Ok, ahí les voy a leer de nuevo. No vamos de nuevo a todos los detalles, pero mire, así empieza el capítulo 14. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. ¿Ok? Miren lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Ok? Los que se sienten libres para comer de todo, miren lo que Pablo dice, no deben ¿qué? Menospreciar a los que sienten la misma libertad. Perdón, los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Entonces, hermanos, básicamente aquí este versículo nos da el problema constante de la iglesia y las iglesias. Hermanos, un constante problema de las iglesias es que algunos menosprecian. Esos menosprecian a otros y otros juzgan. Y así nos llevamos. Ahora, ¿en qué asuntos? En los asuntos que la Biblia, hermanos, no es ni blanco ni negro, es como asuntos donde es gris. Y hay muchos, hermanos, quiero decirles que hay muchos. ¿Ok? Hay una pregunta. Por ejemplo, muchos se dejan en la vida, de todo lo que hay en la calle que ya puede comer, pero cuando se habla de la sangre, la moronga, la Biblia nos dice que no comer carne, comer sangre, ¿no? Ok, pero pero para muchos es comida, para el hambriento, no sé, o sea, ese detalle y ese tema es difícil. ¿Ok? Y eso es como para otro sermón. No puede explicarlo yo que la otra. Sí. Ahora, voy a intentarlo hacer. ¿Ok? No el próximo domingo, pero voy a intentar hacerlo. Pero quiero traer otros que son mucho más sencillos. ¿Verdad? Pero de nuevo, quiero que piensen ahora. Los que se sienten libres para comer. ¿Ok? De nuevo, hay hermanos, de nuevo, ahora. Aquí en la Reina Valera aparece débiles y fuertes. En el capítulo 14 y 15 habla de débiles y fuertes. Esto no significa que hay algunos más experimentados, no. Esto tiene que ver en cuanto a la sensibilidad y la conciencia. Porque los dos pueden ser cristianos de años, pero algunos en cuanto a la sensibilidad de su conciencia es diferente, hermano. ¿Ok? Por favor, quiero que entiendan. Los débiles y los fuertes no tienen que ver con los maduros y los niños. No necesariamente es esa relación. Los fuertes y los débiles tienen que ver con cómo el Evangelio y cómo las verdades del Evangelio permean nuestra y nos ayudan con asuntos de la conciencia. Entonces, hay algunos que se sienten más libres, ¿ok? Hay algunos que se sienten más libres. Dice, los que se sienten libres no deben menospreciar. Por ejemplo, déjeme decirle, por ejemplo, yo me siento muy libre de que yo tengo que usar corbata siempre. Yo creo que, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? No necesariamente, o tiene un código de ética donde no que el pastor, o el pastor, por ejemplo. No, yo no uso saco. ¿Ok? No uso saco primero porque voy a sudar mucho. Y de nuevo, personalmente, yo no uso saco porque a veces el saco pone cierta barrera con las personas. Porque a veces lo vemos con todo trajeado y se frena. Yo no quiero que las personas tengan un freno. Yo quiero que las personas, soy un pastor, pero quiero que las personas puedan platicar conmigo sin ningún tipo. Es más, hasta luego me mandan y dicen, oye, ¿puedo hablar con el pastor? Fíjense que ellos no. Entonces, yo, esa es mi decisión. Entonces, pero yo no ando menospreciando
está. Pero de nuevo, los que no comen, los que son más estrictos, ¿verdad? Dice, ¿qué deben hacer ellos? ¿No qué? No juzgar. No juzgar. Ay, se pasó una. Ya se está dejando del evangelio. No usa corbata los miércoles. No usa los, ¿verdad? Saco los domingos. Como corbata. Y de nuevo, hermano, esta es la lucha. No, quiero que entienda la lucha, menospreciar y juzgar, menospreciar y juzgar. Ahora, Pablo dice, ¿quién eres tú para juzgar el sirviente de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Y eso nos da la idea que esto estaba pasando con hermanos, con amos y esclavos. ¿Se acuerda que en aquel tiempo, hermanos, en el mundo romano había creyentes, amos y esclavos? Ahora, hermanos, ¿tiene que ver con conocimiento? No. Dilo fuerte. ¿Tiene que ver con conocimiento? No. ¿Tiene que ver con posición? No. ¿Tiene que ver con años en la iglesia? No. Entonces, tiene que ver con su propia conciencia y cómo concibe la fe aplicada a la vida. Ahora, mire, todavía no acabamos el pasaje. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor en un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Mire versículo 7. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Está notando que Pablo está diciendo, los que comen de todo y lo hacen para honrar al Señor y viven bien. Amén. Los que se restringen y son más estrictos, ¿verdad? Y lo hacen para el Señor, están bien. Amén. Dice la gente que no es un asunto de quién está bien o mal. No es un asunto de quién está bien o mal. ¿Ok? Y Pablo está llevando. Al final, lo más importante es que honrar al Señor. Dice, vivimos para honrar al Señor, vivimos para glorificar al Señor. Ahora, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto. Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Hermanos, aquí está la cosa importantísima. Lo que usted haga y practique va a dar cuentas ante Dios. Mire por favor lo que dice. Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Y en la iglesia de nuevo hay muchos de menosprecio y juzgar. ¿No? Cada quien va a dar cuentas. Ahora Pablo, esta es la exhortación de Pablo. Dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo o caída de los pies. Déjenme ilustrarlo con esto. Hay algunos creyentes que enfatizan mucho la gracia de Dios y la libertad de Cristo, especialmente teólogos reformados. Para los teólogos reformados no está mal beber vino, tomar cerveza y fumar.
Muchos que van a iglesias reformadas, no estoy diciendo todo. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice explícitamente ni pone explícitamente eso. Ellos viven su libertad en Cristo. Algunos otros creyentes de otros lados, por ejemplo, no les afecta nada y van a los conciertos de Luis Miguel y van a los conciertos. Hermanos, un hermano del instituto, de verdad, le afectó mucho su conciencia porque no lo voy a decir que un director muy importante de un grupo cristiano, ¿verdad? Él lo sigue por Instagram y una vez estaba en Instagram que ahí en un concierto de Luis Miguel. Hermanos, lo decepcionó mucho. Ahora, ¿la Biblia prohíbe ir a conciertos de Luis Miguel? No. No hay versículos sobre eso. Ahora, ¿escuchen bien? Pero dice que una de las cosas del mundo no es el mundo. Ahí vamos. Ahora, cada uno concibe el Evangelio y cada uno tiene versículos para guiar su propia vida y guiar su propia familia, ¿no? Aquí está el punto. Cada uno va a responder. Y cada uno va a responder también ¿qué? Por lo que causa a otros creyentes. O sea, no nada más vamos a, oh Señor, mira, yo tenía remedio conciencia y estaba en el concierto gritando. ¿Ok? Bueno, pero ¿sabías que lo que hiciste y lo que publicaste y lo que otros vieron de ti les ofendió, les afectó, los decepcionó? Ese es el punto. Hermanos, y aquí, o sea, esto es lo que Pablo está diciendo, esto es lo que la norma de la iglesia. Hermanos, tenemos libertad, pero debemos tener cuidado de cómo usamos nuestra libertad, porque vamos a rendir cuenta de lo que hacemos en nuestra libertad y lo que nuestra libertad cause a otros. Cause a otros. En muchas cosas. ¿Ok? En muchas cosas. Bueno, nota, aquí no es tanto el mundo. Aquí la audiencia son otros creyentes. ¿Ok? Pero ahí no va a haber ahora, espérenme. Ahora, hermanos, aquí espera esto, hermanos. Miren, hermanos, yo quiero ser honestos con ustedes. ¿Ok? Cada quien va a responder de lo que usted haga. Hermanos, yo como pastor voy a tomar la decisión, yo no voy a responder con sus oraciones. ¿Ok? Si usted hace lo que hace, si usted toma, si usted se emborracha, si usted hace, hermano, yo no voy a responder con sus acciones. Ahora, yo, en una medida muy responsable, yo voy a controlar lo que sea aquí en el campo. ¿Ok? Yo voy a controlar de nuevo, y si usted mis opciones están afectando a otros creyentes, bueno, yo probablemente voy a hablar con usted. Pero ya lo que usted haga en su vida y lo que usted decida para su familia, es tu asunto. ¿Ok? Yo le dije, hermano, una de las cosas que a mí me impactó como muy joven es que, por ejemplo, a veces son las críticas que se levantan, ¿verdad? Creo que le dije una vez, ay, si ese pastor supiera, ¿verdad? Que hay algunos que llegan a la iglesia así crudos. O sea, lo que significa que yo tengo, si usted llega crudo, es mi responsabilidad. O sea, yo respondo delante del Señor, o sea, hermano, esta es la cosa, no puedo, a veces vienen personas de la iglesia que nos quieren provocar. Pero no visten bien, no andan bien con una buena actividad, ¿los corremos? Entonces, ahora, a lo que estoy, hermano, este contexto, específicamente, este contexto habla mucho en cuanto a los creyentes. Con el mundo es muy diferente. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene ni una idea de Dios, de lo que habla, de eso.
Pero aquí está más en contexto entre creyentes. Porque lo que Pablo está tratando de decir es, tratando de edificar. Entonces estamos tratando de ayudar a otros, animar a otros en su vida cristiana. Entonces, de nuevo, la manera en que concebimos la fe, la manera en que concebimos la vida, hay algunos que están más informados, hay otros que están menos informados. Eso afecta mucho nuestra vida. Eso afecta mucho la manera en que nos comportamos. Ahora, hermanos, hay reglas que cada uno establece en su casa y en su familia, ¿ok? Eso también es importante, ¿verdad? Por ejemplo, yo no dejo a mi hija regularmente ni pintarse las uñas, ni maquillarse, ¿ok? Y no es porque está mal, no, yo no le digo a mi hija, es que yo le digo a Carlos, Pablo, es más grande, ahorita no, es una niña. Ahora, ocasionalmente yo la dejo, le hemos comprado de esas cosas para los niños, pero yo no voy a dejar a mi hija. Ok, ahora, si usted toma una decisión diferente, es su casa, es su familia. ¿Ok? Yo voy a responder con mi casa, mi hija, mis hijos. ¿Ok? Y es aquí donde estamos en este estilo de afloje. Hermano, por ejemplo, en caso que usted acaba de decir, de cualquier tipo, entendamos que hay personas que empiezan a caminar con el Señor y mientras luchan con esas en dejar el vino o la tomadera o el cigarro, qué sé yo, hay cosas que no se ven. A lo mejor que llegue el punto se nota, pero hay otras que no se notan. Y eso no son luchas que tenemos. Ahora seguimos caminando. Ahora no, es de nuevo, y ustedes lo ven positivamente, pero no todos lo ven positivamente. Yo muchas veces también, hermano, yo también trato de verlo positivamente. Hay personas que necesitan ayuda. Hermanos, otros me han dicho, hay otras iglesias que ni siquiera si vienen mal vestidos los van a votar. Yo no quiero que estemos así aquí. ¿Ok? Pero no todos, yo sé, no todos van a estar de acuerdo. Y hermano, en las decisiones a veces va a haber cosas difíciles. ¿Ok? Entonces, hermano, ahora, por eso es que dice, ahora, estamos hablando de la edificación. ¿Ok? Estamos hablando de la edificación. Ahora, entonces, déjeme continuar con esto. No, esto está en un contexto entre creyentes, nuestra relación entre creyentes, nuestra vida cristiana entre creyentes. ¿Ok? Y de nuevo, el punto que quiero importante es, hermanos, vamos a dar cuenta. ¿Ok? Si a usted no le asusta eso, a mí sí. A mí sí. ¿Ok? A mí sí. Ahora, note lo que Pablo está diciendo. Ahora, ok, note aquí. Continúa Pablo, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. El punto, de nuevo, en 1 Corintios y en Romanos volvió a tomar el mismo asunto. A causa de lo que comes. Recuerda que todos los elementos están permitidos. Lo malo, miren lo que Pablo está diciendo, es comer algo que haga tropezar a otro. No es la comida, es lo que la acción genera en otros. Dice Pablo, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro. Y está de nuevo el contexto, otro creyente. Ahora, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Ahora, hermanos, aquí está el asunto. Yo no sé si le llamarle el principio de prudencia. Hay cosas que practicamos, que no sabemos. Manténgalo entre usted y el Señor. Manténgalo entre usted y el Señor. Porque mira el Pablo dice, benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Y viene de nuevo el asunto. Por eso es el asunto de la conciencia y cómo concebimos la vida. ¿Ok? La Biblia dice dichoso que no se condene en lo que hace. Sí. Ahora, hermanos, déjenme retomar un asunto que yo ya les he dicho. La Biblia no prohíbe ir al cine. ¿Ok? La Biblia no prohíbe ir al cine. Pero yo no voy a ir. Hermanos, ¿por qué? Hermanos, yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque yo, hermanos, yo crecí
en un ambiente donde el cine a mí no me trae ningún buen recuerdo. Hermanos, yo y mi esposa hemos decidido, muchos han invitado a mis hijos, a mí todavía me cuesta dejar ir a mis hijos. Y yo sé, hermanos, que porque a veces la misma película en el cine es la misma que vamos a ver en la casa, me cuesta. ¿Por qué? Porque yo tengo una conciencia débil en eso. Hermanos, no me trae ningún buen recuerdo, la verdad. Y yo he platicado con algunos otros que tampoco les toca un buen recuerdo, pero algunos de ustedes, sus recuerdos en el cine o sus cosas en el cine son familiares. Amén. ¿Me explico? O sea, yo quiero que entendamos, porque la Biblia no dice ni blanco ni negro. ¿Ok? Tenemos que aceptar que en esos asuntos la Biblia no dice ni blanco ni negro. ¿Ok? Ahora, déjame traer 3 para ilustrar más este asunto. Cada año empezamos a discutir las iglesias con el arbolito de Navidad. Yo tengo buenos amigos, buenas iglesias que no festejan para nada la Navidad y no van a poner un árbol, porque creen que eso es pagano. ¿Ok? De nuevo, la Biblia no dice nada sobre eso. Podemos forzar que la Biblia diga cosas, pero hermanos, si somos honestos con la Biblia no dice nada. Entonces, cada iglesia debe, yo respeto las iglesias. Ahora, ¿de qué debemos cuidarnos? 2 cosas, dijo Pablo, de menospreciar y... O sea, si nosotros ponemos arbolitos, no debemos menospreciar a los que ¿qué? Ay, qué simple son, si son bonitos, compramos uno nuevo. Y los que no ponen, no deben ¿qué? Juzgar a los que ponen, ¿sí o no? Amén. Ahora, hermanos, ya viene la temporada. El pan de muerto. El pan de muerto. ¿Ok? Y luego ya viene la temporada y la rosca de Reyes. Hermanos, ahora, yo sé que a lo mejor estoy siendo muy simple, hermanos, pero este tipo de cosas causan conflictos en las iglesias. Ahora, creo que Pablo y el Espíritu Santo a propósito nos está poniendo el asunto de comida, porque es un asunto de los más sencillos. Pero mire lo que Pablo dice: tienes que cuidar lo que comes para no ser tropiezo. Hermanos, y si tenemos que cuidar lo que comemos para no ser tropiezo, desde la cosa más sencilla que hacemos en la vida, ¿no creo que tenemos que tener cuidado en muchas otras cosas? Creo que Pablo, y es lo que les dije, hermano. O sea, hermano, de nuevo, tenemos que, si Pablo está poniendo este asunto, el más ordinario, déjame decir, el más sin chiste, que debemos tener cuidado para edificar a otros, pues con más razón, todos los otros cosas. Porque estamos tratando de edificar la iglesia. Ahora, Pablo dice, miren, ok, ahora aquí viene, mismo asunto, ya casi estamos terminando, mismo asunto. Pablo le dice, ¿todo me es lícito? ¿Todo me es lícito? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, lo que venía diciendo el hermano Juan, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. Mire lo que dice aquí: si algún incrédulo os invita y queréis ir, sin preguntar nada por motivos de qué. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, cada uno debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, en lo que edifica. Termina el asunto Pablo, Romanos 15. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insulten, oh Dios, han caído sobre mí. Y hermanos, quiero decirles esto. Y esto es lo que todos batallamos, todos luchamos.
la abnegación. No debemos agradarnos solo a nosotros mismos. Hermanos, todos luchamos con eso. Ay, ¿por qué voy a dejar de hacer eso por nosotros? No, ¿por qué hay cosas que no? La Biblia no va a poner. Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Hay que se arreglen ellos, hay que crezcan ellos, hay que ellos se lo resuelvan. Y Pablo en esto está diciendo, hay que seguir el ejemplo de Cristo. Hay que seguir el ejemplo de Cristo. Hermanos, estamos buscando la edificación. Debemos buscar la edificación. Y hermanos, en la edificación hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. El que podamos, de nuevo, se escucha muy bonito la presencia de Dios manifiesta. Si yo quiero eso, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Pero no es solo como el vino que había que tomarlo, de comer. Ahora, de nuevo, Pablo está diciendo, si eso hace tropezar a mi hermano, dice, si eso hace tropezar a mi hermano, ¿qué? No lo voy a hacer. ¿Ok? Es lo que sale de la boca. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, estoy terminando, hermanos. El siguiente detalle largo que Pablo usó, y no voy a extenderme porque ya es tiempo, el otro detalle largo es, el uso de los dones no es para beneficio personal. Y otra gran discusión que hubo en la iglesia fue el asunto del don de lenguas. Hermanos, el don de lenguas era la habilidad sobrenatural de hablar en otro idioma claro. Idioma claro, ¿ok? El don de profecía es mejor que hablar en otro idioma. Mire lo que Pablo dice. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Cuando Pablo está usando la palabra profetizáis, está hablando de la palabra predicar. Está hablando de la tarea de predicar, comunicar la palabra de Dios lo más entendible posible. Dice Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, Pablo no, ahora con esos versículos, miren, muchos me han dicho, mira hermano, ahí está, el que habla en lenguas habla a Dios y habla misterios. Pero Pablo no lo está dando en modo de afirmación, lo está dando en modo de concesión, pues si alguien lo hace, pues sí. ¿Okay? No lo está afirmando, lo está dando en forma de concesión. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, y esto fue un asunto, ¿por qué? Porque la iglesia de Corintios, algunos empezaban a orar y querían como que hablar en lenguas, y algunos intentaban hacer, y se hacía un desgarriate, ¿verdad? Empezaban a hablar, y Pablo decía, cállense. Hermanos, ¿por qué de nuevo? Ahora, ¿por qué ilustro esto? El uso de los dones, porque a veces en la iglesia hay ciertos dones que enfatizamos más, hay ciertas posiciones, y entonces eso causa daño en la iglesia. Hermanos, cuando en la iglesia uno empieza a ver una élite, cuando uno empieza a ver algunos aquí, un privilegio aquí, eso daña la iglesia. Hermanos, hay algunos que buscan luego posiciones en la iglesia y cosas en la iglesia y ser vistos en la iglesia. Eso daña la iglesia. Por eso le estoy diciendo, hermano, yo quiero, ya le dije a los varones, yo quiero que los varones participen para que no piensen que es que nada más pararse aquí. Ay, algunos van a. ¿Algunos van a? Ya dijimos, hermana, no son una afirmación. Pablo no afirma. ¿Ok? No afirma. Ahora, siguiente detalle. Ahora, déjenme continuar. Así también vosotros anheláis los dones espirituales. Procurad abundar en ellos. ¿Pero para qué? Ok. Hermana Pati, vamos a hacer la confesión que existen las lenguas angelicales. Yo no creo que Pablo afirme. ¿Para qué sirven?
¿Para qué sirve? Si llegara, hermanos, si las lenguas angelicales llegaran a existir, el hablar en un idioma que nadie entiende, Para un idioma. no es el propósito. El propósito de las lenguas fue que Dios nos dio ese don para nosotros. No dio ese don ni para comunicarse con nosotros. Dios nos dio los dones para eso. Y luego Pablo va a decir, las lenguas son una señal a los incrédulos, para que los incrédulos pudieran escuchar el Evangelio en su propio idioma. En su propio idioma. Hermanos, y por eso estoy diciendo ahora, el problema de la iglesia en Corinto era las lenguas. El problema, hermanos, de la iglesia moderna hoy es que todo el mundo quiere una posición, todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser. Y eso no es. Hermanos, los dones que Dios nos ha dado son para la iglesia. Hermanos, por eso, hermanos, mire, yo como pastor, yo soy muy privilegiado y yo soy de verdad. Hermanos, Dios me ha dado un privilegio que no todos tienen. Dios me ha dado oportunidades de estoy, hermanos, casi a la mitad de terminar mis clases doctorales. Estoy a la mitad. No, el programa doctoral. 3 clases y ya termino todas mis clases doctorales. Me falta un examen comprensivo y luego me falta escribir un libro y ya termino. Pero eso faltan como 3 años. Ya llevo 3, hermano. Ya llevo 3. Hermanos, no todos tienen ese privilegio. Ahora, hermano, hermano, esta es la cosa. Yo no estoy diciendo esto para que me digan, doctor. Y hermano, a mí no me nada cuando uno me quiere, doctor. Doctor, ¿de qué? Con cosas que quiere. Hermano, esta es la cosa. Lo que Dios me ha dado no es para mí. Yo no estoy esperando, oye, ¿y me van a pagar más? ¿Se acuerdan? Les comuniqué, hermano, con el permiso de la iglesia, acepté para ir a Iguala. Voy a Iguala a una iglesia, ni conozco. Y a lo mejor voy a necesitar ayuda, ¿verdad? Porque a lo mejor son hermanos que no tienen dinero, a lo mejor lo hacemos como viaje misionero y necesito su apoyo. ¿Por qué? Porque no me voy a poner mi dinero, yo con esos hermanos. Porque de nuevo, los dones no son para beneficio personal. La iglesia no es para eso. Y este era el problema que estaba pasando en Corintios. Y entonces, mira aquí. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo en el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras, ¿qué? En lengua desconocida. Hermanos, y por último, el don de pastor y maestro se enfoca en entrenar a todos los miembros para que individualmente ellos participen en la edificación del cuerpo de Cristo. Dice aquí el versículo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, yo entiendo, mi trabajo como pastor es ayudarle a usted con la palabra de Dios, entrenarle lo más posible para que todos podamos interactuar y así crecer. Hermanos, usted no va a crecer nada más escuchándome a mí. Así dice la Biblia. Usted no va a crecer nada más escuchándome a mí. Tiene que haber una interacción de todos los miembros. Miren lo que dice en este capítulo, miren. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, miren esa letra, conforme al funcionamiento adecuado de cada, producen el crecimiento del para su propia edificación. Hermanos, no podemos ser una iglesia pastor dependiente. Yo no puedo, hermanos, no alcanzo. Usted sabe, tengo mucha hambre, yo tengo estudio, no alcanzo, yo les he pedido ayuda porque es a través de todos, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Produce el crecimiento del cuerpo, hermanos. Por eso yo estoy muy
escuela dominical. Yo no estoy esperando que usted enseñe al mismo nivel que yo, pero yo estoy esperando que funcionemos y va a haber crecimiento. Porque es Dios, porque el crecimiento no depende de ciertas personas, es del Señor y de la interacción. Los dones están los resultados, no hay. Bueno, yo creo que los dones existen, yo creo que los dones milagrosos cesaron. ¿Ok? Hermanos, y de nuevo, todo para decirle, hermanos, perdón que ya me tardé, pero gracias por su participación. Todo este estudio de nuevo para decirle, es mi responsabilidad participar activamente ahí con la iglesia, para edificar a los hermanos con el propósito que la presencia de Dios se haga. Hermanos, eso queremos, eso es lo que yo deseo, pero hay un precio y trabajo por hacer. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, por favor. Gracias por la participación de los hermanos. Gracias porque, de nuevo, esto ha generado discusión. Y yo sé que hay muchas cosas que necesitamos seguir platicando porque no son fáciles. Hay detalles que no son fáciles, Padre. Y yo sé que, de nuevo, necesitamos luchar con esto. Yo quiero, en verdad, guiar a la iglesia lo mejor que puedo, Señor, en la palabra de Dios, para determinar lo bueno y lo malo, pero también determinar lo que edifica. En las palabras de Filipenses, lo que es superior, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo ruego y te lo suplico. Ayúdanos a edificar esta iglesia. Ayúdanos en amarnos unos a otros. Ayúdanos, Padre. Yo creo que no debemos ponernos esquizofrénicos de, ay, sí, entonces todo lo que hago tengo que pensar en otros y les... No, yo no estoy. Pero yo creo que si caminamos con el Santo Espíritu, caminamos con Dios de la mano, tú nos vas a ir indicando los cambios que necesitamos hacer para ayudar a otros. Y no, yo no estoy esquizofrénico en todas las cosas y los cambios de mi vida, no. Pero yo quiero caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplicamos. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Gracias, hermanos. Vamos a terminar.